Muy buenos días, siendo 9 de octubre, siendo las 13 horas, damos inicio a una nueva sesión ordinaria con la lectura del orden del día. Orden del día. Punto 1. Lectura del acta anterior. Punto 2. Proyecto de ordenanza por el cual se rectifica el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos vigente. Punto 3. Proyecto de ordenanza por el cual se autoriza a la Cooperativa de Servicios Públicos de Mortero Limitada a realizar un incremento de servicios de agua potable. Punto 4. Proyecto de ordenanza por el cual se aprueba el proyecto de obra Pavimento Fuerte Etapa 3, Boulevard Arturo Frondizi. Punto 5. Proyecto de ordenanza por el cual se dona a la Asociación Civil Taller Protegido de Producción Castillo Azul la máquina Viscomatic, máquina Galletitas. Punto 6. Proyecto de ordenanza por el cual se adhiere a la Ley Provincial número 11.064 sobre la semana de concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer, proyecto presentado por la bancada Juntos por Morteros. Punto 7. Proyecto de declaración de reconocimiento por el fallecimiento del señor Jorge Alberto Ferrero, Pepe. Punto 8. Notas y salutaciones. Bien, vamos a empezar, como es habitual en estos casos, por el punto número 7, que es el proyecto de declaración de reconocimiento por el fallecimiento del señor Jorge Alberto Ferrero, Pepe. Tenemos la presencia de sus familiares, así que vamos a dar lectura y luego le voy a dar la palabra a los concejales de la Unión Cívica Radical para que los recordemos. Proyecto de declaración. Visto que el pasado 17 de septiembre del 2025 falleció el señor Jorge Alberto Ferrero, Pepe, y considerando, punto 1, que se ha desempeñado en el cargo de concejal de la Municipalidad de Morteros en el periodo 2007-2011, durante el gobierno del contador señor Germán Prato, representando al Partido de la Unión Cívica Radical. Por todo ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Morteros, en uso de sus atribuciones, declara: artículo primero. Su más profundo reconocimiento al señor Jorge Alberto Ferrero, Pepe, quien fuera elegido democráticamente para ocupar el cargo de concejal de la Ciudad de Morteros. Artículo segundo. Entréguese copia a la familia del señor Jorge Alberto Ferrero. Bueno, buenos días, gracias por estar. La verdad que creo que es una persona que trabajó con compromiso por Morteros desde su lugar, desde la política y como persona, ¿no? Desde lo personal también. Creo que además es una persona conocida por su voz especial, ¿no? Su voz ronca, su voz inconfundible y por su forma, creo, directa y frontal de decir las cosas, de decir lo que pensaba. Un hombre que defendía con pasión sus ideas. Nosotros quisimos pedirle a Mari Pieroni que nos escriba unas palabras, como compañero de él, que nos escriba unas palabras de quién fue José Pepe Ferrero. Y ella dice: nada más y nada menos que un ser humano con las virtudes y los defectos heredados de Adán y Eva. Imperfecto como todos nosotros, porque heredamos el pecado y caemos una y otra vez, pero para levantarnos con algunas virtudes. Pepe fue un luchador, de esos que hacen del trabajo su religión, y en la porfía de cada día fue edificando su vida, con sacrificio, fortaleza y tosudez. Y tuvo esposa, hijos, nietos. Creció entre sus hermanos y con ello aumentó familias, y dio a la sociedad el fruto de sus desvelos. Y no fue perfecto, pero con su espíritu emprendedor creó para los demás porque sus ganas de hacerlo superó. Fue uno de esos radicales de pura cepa, vehemente, impetuoso, incontrolable. Batalló en todos los frentes, en el comité arengando, en el Consejo Deliberante proponiendo, proyectando, aportando con sus ideas una y otra vez. Que se doble pero que no se rompa, fue su lema. Y con Irigoyen, Ilia, Alfonsín y tantos otros fortaleció el radicalismo, como líder
como jefe y como peón. Su padre lo encauzó en la riqueza radical y él, perseverante, transmitió a sus descendientes el espíritu de esos que hicieron grande a la Argentina. Fue un guerrero de la palabra y de la acción. No retrocedió nunca. Sus fuertes convicciones lo llevaron a liderar y lo hizo con orgullo y fortaleza. Su legado está aquí y nos arenga a los radicales, diciendo: adelante, radicales, al volver a la lucha y a triunfar. No, simplemente, como dijo Vale, el carácter y la voz de Pepe inconfundible. Tuve la posibilidad de jugar fútbol, juntos al fútbol en Jorge Newbery durante 2 años, 77-78, y realmente un personaje. Así que creo que ese es el mejor recuerdo que tienen de él, ¿no? Y vos tenés que decir unas palabras por los cafés que tomaste. Bueno, muchas gracias por estar con todos nosotros. Y sí, la verdad que con Pepe tenemos muchos años de historia y como político, yo lo quiero recordar al Pepe en tres cuestiones: como política, como empresario y como padre. En la política, allá en el año 82, cuando se comenzaba a hablar nuevamente de la democracia y empezar a participar en la vida política, que veníamos de una prohibición tan larga, lo vi al papá del Pepe, a Orlindo, y al Pepe levantando ellos el comité de la Unión Cívica Radical, donde empezaban desde abajo a levantar todo eso para que, bueno, la vida política del radicalismo tuviera su casa. Entonces te imaginas un hombre que Orlindo le inculcó en la política, como bien leía recién lo de Mari Pieroni, su ideología política marcada a fuego debajo de la piel. Un hombre que en la política, como bien decían, era una persona a la cual tenía sus principios, sus valores y no se doblaba. O sea, vos podías estar de acuerdo o no, pero él defendía sus banderas a fondo y bueno, fue un hombre que siempre primero lo hizo Orlindo y después siguió él su legado en la política y hoy felizmente veo que también su nieto ha dado ya pasos importantes en la política. Son 3 generaciones y el Pepe está en el medio de esas 3 generaciones, entonces recibió de su padre y transmite a su familia. Eso en la vida política. Pero sí, también lo quiero destacar muchísimo como empresario. En un país que tantos vaivenes tiene la vida económica de las empresas, el Pepe Ferrero con su padre y ahora con sus hijos, nunca abandonaron el trabajo. Fueron personas que generaron permanentemente manos de obra, trabajo real, trabajo genuino. Y nunca, como decía Cacho, todas las mañanas temprano el Pepe llegaba primero al bar a tomar el café, desayunar y arrancar con su actividad. Y a la tarde nuevamente, después del mediodía, su misma rutina. Eso lo marcó como alguien de que vivió para trabajar permanentemente. Es una persona que nunca le catimó esfuerzo al trabajo y generó mano de obra y trabajo. Pero básicamente como empresario, lo que quiero destacar, en un país al cual yo siempre digo que es fundamental para poder mejorar esta sociedad, es empezar por, como decía el Papa Francisco, con tierra, techo y trabajo. Si algo siempre se preocupó esta familia, el caso de Orlindo, pero el Pepe especialmente, y ahora sus hijos, es construir techos, construir casas, construir viviendas. Yo los conocí como hombres que siempre se dedicaron a construir las nuevas casas para los nuevos sueños, para cumplirle con los sueños a tantas familias que tuvieron su casa por primera vez. Entonces esa es la parte como empresarios que debemos destacar y ojalá, porque veo que siguen, y el Pepe murió con proyectos de casas empezadas, trabajando en la casa, y hoy sus hijos los veo trabajando en el mismo camino. Ojalá todos nosotros los que estamos hoy
integrando este gobierno, podamos apoyar y que sigan con la idea de seguir construyendo vivienda para nuestro pueblo, y los futuros intendentes y las futuras administraciones sigan apoyando a ese tipo de emprendedores, que hay muchas cosas para hacer siempre, pero cuando hablamos del techo de la casa es fundamental. Y finalmente, como padre, lo quiero destacar al Pepe porque junto a su esposa, una gran mamá, pudieron formar una familia con 3 hijos, que son 3 personas realmente muy importantes, que de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Conozco a ellos todos los días también, siguen el legado de su papá, no solo en sus colores políticos, sino también con la forma de trabajar y de luchar, y de seguir con la empresa construyendo techos para que muchas familias tengan su primer sueño. Muchas gracias, y realmente el Pepe lo vamos a recordar siempre, porque es un amigo y un empresario de verdad para nuestra ciudad. Bueno, yo quiero, en nombre de mi familia, de mi madre, de mis hermanos, me tomo el atrevimiento de agradecerles por esto. Y más allá de las cuestiones políticas, que todos, como hablamos, tenemos un partido, otro partido, pero mi papá, la enseñanza que nos dejó es, digamos, uno puede tener puntos de vista distintos, pero más en estos tiempos tenemos que llegar a un acuerdo en casi todas las cosas si queremos hacer un paso hacia adelante. Mi viejo nos enseñó eso. Mi papá, cuando falleció, la cantidad de gente que nos vino a saludar es increíble. Y mi viejo no miraba los partidos políticos. Mi viejo, perdón que me emocione, ¿no? Pero a mi viejo le importaba a la gente. Ver a un tipo sin trabajo para nosotros es un dolor de estómago que no lo podemos manejar. Yo creo que el lugar donde están ustedes es un lugar que, como parte de la sociedad, como un vecino más, les pido que trabajen en conjunto pensando en eso. Hoy la situación no es fácil. Nuestro país, lamentablemente, es un país muy especial, tendría que ser un vergel, pero bueno, hemos hecho todo lo posible para equivocarnos todos juntos, ¿viste? En estos momentos y cuando nos suceden estas cosas, uno se puede pensar y decir, che, hay que dejar de mirarnos el ombligo y hacer un poquito de fuerza todos juntos para que demos un escalón a la vez, vayamos para adelante. Así que me tomo el atrevimiento de pedirles, como parte del pueblo, de que trabajen en conjunto, como creo que lo vienen haciendo, para poder hacer el paso que necesitamos la sociedad entera para ir hacia adelante. Tenemos que pensar en la gente que hoy le cuesta llenar la olla, como hablamos nosotros, y entre todos hacer lo que podemos para ponerlos a laburar. La familia con trabajo tiene dignidad, y es lo que tenemos que lograr entre todos. Así que les agradezco el recuerdo de mi viejo, y espero que con sus días buenos y días malos, porque yo estaba todo el día al lado de él y había días que no era fácil, pero bueno, el tipo siempre nos decía que no hay que entregarse nunca, esa es la enseñanza. Hasta en los tiempos buenos, no pensar que los tiempos buenos no terminan nunca, y los tiempos malos tampoco no terminan nunca. Así que no hay que nunca bajar los brazos, esa es la enseñanza de mi viejo. Muchas gracias por todo y esperemos que de a poco tengamos un país mejor del que tenemos. Muchas gracias. Vamos ahora sí al proyecto número 2, el proyecto de ordenanza por el cual se rectifica el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos vigentes. Proyecto de ordenanza. Visto. Punto 1. El acta acuerdo salarial celebrado el 6 de octubre del 2025
entre esta municipalidad, el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Morteros y el SUOEM de San Francisco y Zona. Punto 2. La necesidad de rectificar el cálculo de recursos y el presupuesto de gasto vigente. Y considerando. Punto 1. Que en dicho acuerdo, esta administración se ha comprometido a otorgar un incremento para octubre del 3%, que tendrá carácter no remunerativo. El mismo se abonará en octubre y noviembre del 2025. Punto 2. Que se deben reforzar y o disminuir cuentas de las partidas principales. 01 personal, 02 bienes de consumo, 03 servicios, 04 intereses y gasto de la deuda, 05 transferencia de erogaciones corrientes, 06 transferencia de erogaciones de capital, 07 bienes de capital, 08 trabajos públicos, 09 aportes de capital, 10 aplicaciones financieras para hacer frente a erogaciones previstas sobre la base de los mayores ingresos proyectados en los rubros, ingresos tributarios, otros ingresos de jurisdicción municipal, transferencias corrientes, venta de capital y aplicaciones financieras. Punto 3. Que por lo expuesto, el presupuesto de gasto y el cálculo de recursos se incrementará en la suma de pesos 266.800.000. Por todo ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Morteros, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Otórgase durante octubre y noviembre del 2025 la suma mensual no remunerativa ni bonificable equivalente al 3% del importe básico de la escala salarial de octubre del 2025 que percibe la gente, destinado al personal perteneciente a planta permanente, contratados, jornalizados y planta política. Artículo 2. Impútense las erogaciones previstas en los artículos 1 en la partida adicional no remunerativo del presupuesto de gastos desde 2025. Artículo 3. Rectifíquese el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos de conformidad a las planillas anexas que, compuesta de 5 focas útiles, el anexo 1 forman parte integrante de esta ordenanza. Artículo 4. Con esta rectificación, el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos se incrementa en la suma de pesos 266.800.000 y consecuentemente asciende la suma total de pesos 23.205.336.832,49 centavos. Artículo 5. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. Le paso la palabra a la concejal Zarzúa. Bueno, este proyecto de ordenanza se da en el marco de una reunión que mantuvo el Ejecutivo con los representantes de los trabajadores de ambos sindicatos, el de la Ciudad de Morteros y el SUEM de San Francisco, donde acordaron un aumento salarial del 3% no remunerativo para los meses de octubre y noviembre. Luego se van a volver después de noviembre, se van a volver a reunir el sindicato con el Ejecutivo para determinar cómo se va a incorporar este 3% a la suma remunerativa y para determinar el aumento también para los meses de diciembre, enero y febrero. Teniendo en cuenta, por ejemplo, una categoría 24, y si hacemos una comparación de diciembre del 24 a agosto del 2025, da un aumento del 24,37% y el índice del precio consumidor, acumulado hasta agosto del 25 da un 19,5%, es decir, que está 5% encima de la inflación, que es lo que siempre acuerda el Ejecutivo con el gremio. Esta ordenanza pasa a segunda lectura, así que lo vemos la próxima sesión. Bien, le paso la palabra al concejal Altieri. Mantenemos siempre la misma postura con respecto al no remunerativo, o sea, no vamos a cambiar. Sí, Bien. también considero que el aumento a los trabajadores es muy justo, pero bueno, sigo también diciendo que lo no remunerativo no es lo
lo ideal porque, bueno, se perjudican los jubilados y los futuros jubilados de los trabajadores municipales. Bueno, muchas gracias por su postura. Esto, como dijo la concejal Sansur, pasa a segunda lectura. El jueves a la misma hora hacemos la primera audiencia pública y bueno, y allí se verá si se acercan vecinos para saldar algunas dudas de este proyecto. Pasamos entonces al proyecto número 3, que es el proyecto de ordenanza por el cual se autoriza a la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada a realizar un incremento en el servicio de agua potable. Proyecto de ordenanza. Visto. La solicitud de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada de actualización del cuadro tarifario referidas al servicio de agua potable y considerando. Punto 1. Que es necesario actualizar los valores de la prestación del servicio de agua potable debido a un incremento de los costos de la prestación del servicio. Punto 2. Que la última actualización tarifaria basada en los costos desde la última modificación según ordenanza municipal número 3443 promulgada en mayo del 2025. Punto 3. Que el incremento sugerido por la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada con respecto a la tarifa es del 2,80% a cargo fijo y tramos en una etapa aplicable en la facturación del mes de octubre. Por todo ello, el Consejo Liberante de la Ciudad de Morteros, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Autorízase a la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada a realizar un incremento del 2,80% a cargo fijo y tramos aplicable en la facturación del mes de octubre en la prestación del servicio de agua potable, acorde al cuadro tarifario que se adjunta como anexo 1 de la presente ordenanza. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. Le doy la palabra a la concejal Peralta. Gracias. Bueno, estuvimos reunidos con representantes de la Cooperativa de Servicios Públicos, donde nos explicaron por qué solicitan este aumento en la tarifa del agua potable debido al incremento de los costos de estos meses, ¿no es cierto? El aumento que ellos, que se dio, la última, fue en mayo y fue del 8,45 aplicable en 2 meses, que fue mayo y junio, y ahora lo que solicitan, que es el 2,80% sobre el cargo fijo, representa, por ejemplo, en el tramo 1, 200 pesos el aumento, ¿no es cierto? Y va a ser aplicable desde la facturación de octubre, ese 2,80%. Bueno, esto nosotros lo estuvimos trabajando previamente y pasa también a segunda lectura, ¿no es cierto?, para la semana que viene. Si alguno de ustedes quiere decir. Bien, entonces este proyecto también pasa a segunda lectura con la audiencia pública el día jueves de la semana que viene. Pasamos al punto número 4, que es el proyecto de ordenanza, por el cual se aprueba el proyecto de obra Pavimento Fuerte, etapa 3, Boulevard Arturo Frondizi. Proyecto de ordenanza. Visto. La necesidad de dictar un instrumento legal por parte de este cuerpo deliberativo por el cual la Municipalidad de Morteros solicitó un préstamo del Fondo Permanente para la financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba para el destino que se adjunta a la presente. Y considerando, punto 1, que reunió en su sede y previa convocatoria realizada al efecto, después de considerar y debatir el tema en el marco del Fondo Federal 2025, formalizado mediante convenio número 21/2025 y la resolución número 02/2025 de la Unidad de Trabajo Provincia, Municipios y Comuna, la cual dispuso la reestructuración del Fondo Permanente para la financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba, ampliando los recursos disponibles por parte de los gobiernos locales. Punto 2. Que una de las necesidades existentes de esta administración es iniciar la obra de Pavimento Fuerte 3, Boulevard Arturo Frondizi. Por todo ello, el Consejo Liberante de la Ciudad de Morteros, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1.
Apruébase el proyecto de obra Pavimento Fuerte etapa 3, Boulevard Arturo Frondizi, que se incorpora como anexo 1 y anexo 2 de esta ordenanza. Artículo 2. Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome el fondo permanente para la financiación de los proyectos y programas de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba, un préstamo de hasta de pesos 240 millones, con destino a la ejecución del proyecto que se aprueba por el artículo 1. Artículo 3. Facúltase al Departamento Ejecutivo para que en pago del crédito ceda al fondo permanente de la coparticipación que mensualmente corresponda al municipio en los impuestos provinciales, hasta la suma de pesos 4 millones mensuales, durante el término máximo de 60 meses. Artículo 4. El Departamento Ejecutivo deberá notificar formalmente a la provincia de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que el mérito a tal cesión deberá mensualmente pagarse la suma cedida directamente al fondo permanente. Artículo 5. Facultase al Departamento Ejecutivo para que garantice la existencia y probabilidad del crédito tomado con los recursos del municipio provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en los impuestos provinciales. Artículo 6. El Departamento Ejecutivo informará al Consejo Deliberante antes del día 10 de cada mes el estado de ejecución del proyecto aprobado en el artículo 1 y al mismo tiempo rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados. Artículo 7. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. Le paso al concejal Guerrieri la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, esta obra que está denominada a Pavimento Fuerte 3, esta obra se va a realizar en Boulevard Arturo Frondizi, frente al edificio de la sede de la Facultad de la provincia de Córdoba. Para realizar esta obra se va a tomar un crédito de 240 millones de pesos, que va a ser dividido en 2 veces de los fondos permanentes de la provincia de Córdoba. Se va a abonar un monto fijo de 4 millones de pesos mensualmente en 60 cuotas, salido de los fondos permanentes también de la coparticipación. Para nosotros es muy importante realizar esta obra para facilitar la circulación y darle una seguridad a los estudiantes. Y también darle otra imagen al ingreso a nuestra ciudad, que va a ser muy importante. Y como dice nuestro intendente siempre, que es la importancia que es proyectar y hacer infraestructura para el crecimiento de nuestra ciudad. Gracias. Muy bien. Quiero aclarar que en realidad la repavimentación es de Brasil a Chile. ¿Sí? No es al frente, pero sí tiene que ver con el ingreso sur de la ciudad. Es el interés del crédito. Sí, en el fondo permanente una cuota fija de hasta 4 millones 60 en meses. 60 meses. 240 millones. Se descuenta directamente de la coparticipación. Perfecto. Bien. Bien, este proyecto lo pongo a consideración. Bien, y queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto 5, que es el proyecto por el cual se dona a la Asociación Civil Taller Protegido de Producción Castillo Azul la máquina de hacer galletitas. Ahora voy a decir la marca. Proyecto de ordenanza. Visto. La adquisición de la máquina marca Viscomatic con 6 moldes y considerando. Punto 1. Que con fecha 28 del 04 del 2025, el Departamento Ejecutivo presentó ante el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba el proyecto denominado El Castillo de las Masitas, para la compra de maquinaria para el taller de masas artesanales en el marco del Programa Provincial de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus organizaciones. Punto 2. Que con la adquisición de esa herramienta de trabajo, esta gestión municipal pretende favorecer y apoyar las actividades que se desarrollan en la Asociación Civil Taller Protegido de Producción Castillo Azul de esta ciudad de Morteros. Punto 3. Que el gobierno de la provincia de Córdoba otorgó un porcentaje del precio que fue complementado con fondos municipales, por lo cual, con fecha 12 de septiembre del 2025, la municipalidad adquirió de la firma Maspan SRL la máquina Viscomatic, trifásica con 6 moldes distintos, por lo que corresponde poner en posesión de la misma a la Asociación Civil Taller Protegido de Producción Castillo Azul de esta ciudad de Morteros y otorgarle su propiedad. Por todo ello, el Consejo Deliberante de la ciudad de Morteros, en uso de sus atribuciones,
sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Dónese a la Asociación Civil Taller Protegido de Producción Castillo Azul la máquina Viscomatic trifásica con 6 moldes distintos que fuera adquirida con los fondos declarados en el tercer considerando. Artículo segundo. Desígnase a la señora Fanny Ceruti, DNI 14.953.084, en su carácter de presidenta de la Comisión del Castillo Azul como responsable de su recepción. Artículo tercero. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. Bien, esto es simplemente una donación, así que lo pongo en consideración. Aprobado por unanimidad, es la máquina que ya públicamente sabemos que está en el castillo y esperamos las galletitas. Pasamos al otro punto, que es el proyecto de ordenanza por el cual se adhiere a la ley provincial 11.064 sobre la semana de la concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Es un proyecto presentado por Mortero. ¿Y querés que lo leamos o directamente lo explicas? Leamos el proyecto. Sí, sí. Proyecto de ordenanza. Visto. La Ley Provincial 1164 instituye en el territorio de la provincia de Córdoba la Semana de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Y considerando, punto 1, que se corresponderá con el día 9 de octubre de cada año en adhesión a la iniciativa nacional impulsada por el área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología a fin de visibilizar la problemática, promover la prevención y mejorar la implementación de estrategias para reducir el riesgo. Punto 2, que en su artículo tercero se invita a municipios y comunas de la provincia de Córdoba a adherir las disposiciones por la presente ley. Por todo ello, el Consejo Liberante de la Ciudad de Morteros, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Adhiérase la Municipalidad de Morteros a la Ley Provincial 1164, por la cual se instituye en el territorio de la provincia de Córdoba la Semana de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Artículo segundo. Establezcase que el día 9 de octubre los principales edificios públicos serán iluminados de color rojo y se desarrollarán actividades públicas de concientización y sensibilización. Artículo tercero. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. Sí, bueno, esta ordenanza nos pareció, cuando escuchamos que la legislatura promovía este día, el día 9 de octubre, que justamente es hoy, el día para promover en toda la semana, ¿no?, lo que tiene que ver con la Semana de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, nos pareció importante. Todos estos días que uno pueda recordar y demás, sirven para la prevención. Y justamente hablaba con el doctor Pablo Herrera Kamerling, que me decía que, bueno, que este es en las mujeres mayores de 40 años, es la causa número 1 de muerte. Y por ahí en las mujeres hacemos mucho hincapié en lo que es la prevención ginecológica, obstétrica y demás, y no en esto, ¿no?, en la prevención cardiovascular. Entonces creo que todo esto, un día para implementar, hablar sobre esto, estrategias de trabajo en relación a lo cardiovascular, un día que nos recuerda a nosotros que tenemos que hacernos los controles, creo que está bueno poder implementarlo. Así es. Bueno, lo pongo a consideración, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 8, que es notas y salutaciones. Hemos recibido una nota también de los concejales de Juntos por Morteros, que le vamos a dar paso directamente que lo explique el concejal Altieri. Muchas gracias. Sí, más que nota era para trabajar en comisión y ver la posibilidad de, sobre todo en calle Eva Perón, entre Alberdi y Ilia, y calle Monseñor Lafitte, la posibilidad de un estacionamiento de una sola mano por el tráfico permanente y sobre todo de camiones. Era simplemente para verlo en comisión, verlo con la gente de inspectoría, con Secretaría de Gobierno y analizar ese tipo porque es un tema pedido por los vecinos. Así que agradezco la posibilidad, pero la idea es trabajarlo en comisión y verlo. Bien, en labor parlamentaria estuvimos comentando de la existencia de estos reclamos, ¿no?, y de la manera que tenemos de empezar a tomar cartas en el asunto. Desde el Ejecutivo
principalmente el estacionamiento doble mano, el estacionamiento en el casco céntrico, también en el área comercial del barrio Urquiza, que ya está consolidado. Hemos propuesto una reunión con el centro comercial para ir viendo cuáles son las mejores alternativas, y además, sumado a eso, que también es de público conocimiento, ambos proyectos que están desarrollando los estudiantes, tanto del Instituto Cristo Rey como del Instituto Privado 9 de Julio, que tiene que ver con tránsito, con la posibilidad de las bicisendas. Entonces implica todo un movimiento que es importante para la ciudad, y que sin lugar a dudas el estacionamiento en doble mano es una de las cuestiones a rever con urgencia. Así que muchísimas gracias por la nota, y por supuesto que será trabajado. Muchas gracias. Sin más temas a tratar, y siendo las 13:38, damos por finalizada la sesión.